Muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la relación entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios. Referente a eso, fueron las exposiciones que ustedes hicieron. Vamos a hacer el complemento o el resumen de todo lo que de todo lo que conlleva pues esa relación de prestación de servicios. ¿Qué son prestadores de servicios de salud? Se considera como tales todas las instituciones prestadoras de servicio de salud y de los grupos de práctica profesional que cuentan con una infraestructura física para prestar servicios de salud y que se encuentran habilitados. Entonces, ¿quiénes son los prestadores? Los prestadores son todas esas EAPBs que existen pues para prestar un servicio de salud a toda la población. ¿Sí? ¿De cuáles estamos hablando? Entonces estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las EPS antiguamente, como Comeva, Sanitas, Compartas, MedSalud, eh, Sura, Nueva EPS, Salud Mía, Medimás. Esos son todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Pero también cuando estamos hablando de prestadores, también incluimos a las IPS. ¿Cuáles son las IPS? Son esas instituciones que prestan los servicios para estas EAPBs, ¿sí? Entonces, Comeva atienden en la clínica Chicamocha. Entonces, Comeva es la EAPB y la IPS es la clínica Chicamocha. La clínica Chicamocha no pertenece a la EAPB, pero sí hace una contratación de servicios. ¿Qué quiere decir? Comeva dice, mis usuarios voy a enviarlos a la clínica Chicamocha cuando requieran de alguna atención en esa institución. Ah, ok, entonces lo que hacen es como un contrato de atención y por esto esa se convierte también en una prestadora de servicios. Cuando estamos hablando de las entidades responsables del pago de servicios de salud, entonces se consideran como tales las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivos y subsidiados y las entidades adaptadas y administradoras de riesgo profesional. Entonces aquí ya ingresan o ya se tienen que adentrar en esta situación todo lo que tiene que ver con las ARLs, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de un entorno global, ¿listo? Entonces, son todas esas entidades promotoras de salud de los regímenes contributivos y subsidiados y también ingresan las administradoras de riesgos laborales. Cuando hablamos de una red de prestación de servicios, estamos hablando de todo un conjunto articulado de prestadores de servicios de salud ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los principios de complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia y contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago. Entonces, está la red de salud, ¿sí? Entonces, son todos ese conjunto articulado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando estamos hablando de una red de salud, estamos hablando de un foco principal, pero que ese foco principal no se puede encargar de todo. Vamos a hacer un ejemplo. La institución más grande, la IPS más grande, que presta aquí servicios, absolutamente todos los servicios, que es un nivel 3-4, es el hospital universitario. Pero el hospital universitario no puede encargarse de la atención de absolutamente todos los usuarios del nivel de Santander. ¿Qué hace el hospital universitario? El hospital universitario solamente recibe lo que es direccionado a él. O sea, ellos no pueden hacer, prestarse como si fuera un nivel 1, cuando en realidad es un nivel 3-4. Y estos niveles anteriores, 3, 2, 1, lo establecen en otro entorno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de que están ubicados en un espacio geográfico, quiere decir que se supone la gente de Florida se debe atender en Florida, la gente de Bucaramanga se atiende en Bucaramanga, la gente de Girón en Girón, la gente de Piedecuesta en Piedecuesta. ¿Por qué? Pues este acceso facilita incluso la salud.
En caso de una urgencia, pues los primeros auxilios se prestan inmediatamente. Pero ¿por qué es organizada en procesos de integración funcional? Porque es que tiene que ser direccionada. Hay cosas que yo solamente puedo atender en el nivel, perdón, que yo puedo atender en el nivel 1. Entonces, ahí en esa institución se deben atender. No es un usuario, un ejemplo, que llega con una, una emesis hipergravídica, ¿sí? Una paciente que está embarazadita y que empieza a vomitar, pues esta hiperemesis gravídica es normal en las 0 semanas a las 16 a 18 semanas de gestación. Es normal, pues porque es una reacción fisiológica de su embarazo. Es una hiperemesis que se puede atender en una IPS de primer nivel. La usuaria ingresa, la usuaria es atendida en el primer nivel de complejidad y ahí solucionan su hiperemesis. Entonces, ¿cuál es el detalle? No requirió, esta paciente por estar embarazada, no requiere de un manejo por ginecología, no lo necesita. Entonces, si ya decimos que, no, como está embarazada, entonces la tiene que ver el ginecólogo, entonces esta paciente se va para un nivel 3 de complejidad. No es el hecho. Entonces, por eso es un proceso de integración funcional y está orientado siempre por los principios de complementariedad, subsidiariedad y los alineamientos de los procesos de referencia y contrarreferencia. De manera que yo supla las necesidades en la institución o la IPS que corresponda. No tengo que saturar otras instituciones de mayor complejidad porque estas están prestas solamente para cuando se requiera de los especialistas. Lo mismo para toma de laboratorios, no, es que me enviaron un test de O'Sullivan, me enviaron una glicemia en ayunas, no me voy a ir a tomármela al universitario, me la tomo en la institución prestadora de servicios o incluso en las IAPBs que tienen sus RITs, ¿sí? Para las atenciones, ¿sí? Que son las consultas externas. Entonces, yo tengo que saber, digamos, esta red de prestación de servicios es todo ese conjunto articulado. Por eso es necesario saberlo para poder saber direccionar a nuestros usuarios. ¿Cuál es el modelo de atención? Entonces, este modelo de atención que nos dicen comprende el enfoque aplicado en la organización de prestación de servicios, la integralidad de las acciones y la consiguiente orientación de las actividades de salud. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de un enfoque global, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Toda la parte de los procesos de salud tengo que saber direccionar, porque si yo no lo sé direccionar, estos usuarios terminan incluso yendo a lugares donde no ni siquiera los pueden atender. ¿A qué hago referencia con esto? Ustedes dicen, pero ¿por qué en el universitario no me quisieran atender si yo vengo por un dolor de cabeza? Y es que yo sufro de migraña. No es que le estén negando la atención de urgencias, es que esa institución está orientada solamente a atender las, eh, las situaciones de salud que requieran un mayor nivel de complejidad. ¿Por qué no te vas para la IPS, sí? ¿Por qué no te vas para los RIS de las IAPBs para que te atiendan? Entonces, esas orientaciones de las actividades de salud, ¿quién las tiene que dar? Las IAPBs. Entonces, las IAPBs, una vez uno se vincula a esas instituciones, su deber es decirle, señorita Mónica Córdoba, usted hoy, a partir de hoy, tiene Sanitas y sus niveles de atención van a ser estos. El primer nivel de atención usted acude acá, segundo acá, tercero acá, cuarto acá, ¿sí? Y si requiere una cita médica o si requiere una toma de laboratorio, si requiere, entonces estos son los números telefónicos o esas son las IPS donde usted puede direccionarse. Ellos son los encargados de decirnos a nosotros en dónde. Muy pocas veces sucede esto, pues es el enfoque que deberían aplicar las IAPBs. Más sin embargo, para eso está el personal de salud. El personal de salud sabe direccionar o incluso le toca decir, no es acá donde lo debo atender. ¿Ve? Los servicios de urgencias, pues siempre el usuario, siempre que vaya por urgencias, no se niega la atención de urgencias, pero para eso se hace una clasificación. Vamos a continuar.
Entonces, hablamos de referencia y contrarreferencia, que es todo el conjunto de procesos, procedimientos y actividades técnicos y administrativos que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando entonces la calidad, la accesibilidad, la oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios en función de la organización de la red de prestación de servicios que va definida por la entidad responsable del pago. A nivel de Colombia, ¿sí? Y a nivel de Santander, miremoslo así, existe un centro regulador de urgencias que se llama CRUE, ¿sí? El CRUE es el que se encarga de direccionar absolutamente todas las situaciones de salud. Entonces, los niveles de complejidad, todos tienen que ir direccionados al CRUE. El CRUE, ellos tienen una atención gratuita, es una atención tanto número de celular como número fijo. Uno llama al CRUE, siempre hay un médico, hay una enfermera, jefe, hay personal capacitado pues para ese direccionamiento y llama a uno y le dice una situación de salud. Entonces ingresa el usuario al servicio de urgencias de la S Clínica One por eh, un dolor abdominal que hace referencia, digamos, a una, o el médico lo valora y refiere que es una apendicitis. Primer nivel de complejidad, ese Clínica One no pertenece a esa institución, porque tiene que operarlo un cirujano o tiene que ser valorado por un cirujano. Entonces, este usuario es valorado, es atendido, ¿sí? Y tiene una impresión diagnóstica. Su impresión diagnóstica es una apendicitis interrogada, ¿cierto? O dolor abdominal versus una apendicitis. Entonces estamos en el primer nivel de complejidad. ¿Qué tiene que hacer el médico de la S Clínica One? Entonces la S Clínica One, el médico lo que hace es llamar al CRU y comenta el caso, refiere absolutamente toda la sintomatología, comenta los resultados de exámenes de laboratorio y el CRU define. Listo, entonces envíen ese usuario a la clínica Comuneros. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces hacen todos los trámites de referencia, el usuario se alista, ¿sí? Se prepara el usuario para el traslado, el auxiliar, el camillero, el de la ambulancia, todos los papeles que requieran, ¿sí? Llevar para este traslado con toda la historia clínica, con los exámenes de laboratorio, y este usuario es el que terminamos refiriendo a la clínica Comuneros. Ojo, hay una cosa que estaba pasando antes, que, por ejemplo, el CRU solamente era para las ESES, o sea, para las instituciones del Estado. Pues resulta de que como nosotros tenemos ahora IAPBs, ¿sí? Que son todo el conjunto de las EPS y subsidiados y contributivos, entonces ahora el direccionamiento del CRU no solamente lo hace para las ESES, también lo hace para las entidades particulares. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera el usuario, como es por ejemplo un Sanitas subsidiado, este usuario se direcciona a la clínica Chicamocha. Entonces, todavía algunas clínicas no se adentran a todos esos procesos. Todavía ellos dicen, no, todo remítanlo al hospital universitario. Pero pues resulta que no es así. ¿Para qué es estos procedimientos que se realizan de manera integral? Para descongestionar los sistemas, para descongestionar el sistema. Entonces, por eso ya el CRUD no solamente cuenta por las IAPBs, gracias a Dios, que ahora son una sola, o sea, así sea régimen subsidiado o régimen contributivo, se trata como una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, estos procesos eh, algunas instituciones no se adentran a esos procesos. Entonces, refieren el usuario, entonces se va del paciente referido a la institución, perdón, a la institución, a la clínica Chicamocha. La clínica Chicamocha, entonces, ¿qué hace? Hace un triage. ¿Sí? Entonces, hace un triage, entonces, mientras se hace el triage, se debe esperar el proceso para saber si el usuario se queda o no se queda en la institución. Porque en caso de que no se quedase en la institución, hay que volver a llamar al CRU para que el CRU termine remitiendo el usuario para donde va a ser atendido, ¿sí? ¿Qué es la idea? Pues que se quede y que sea valorado ahí, ¿sí? Que en muchos casos, gracias a Dios, esto sucede.
Entonces, todos los niveles de complejidad van direccionados al CRU. ¿Qué quiere decir? ¿El universitario no necesita el CRU? Claro que lo necesita, porque resulta de que no hay unidades de cuidados intensivos disponibles en el universitario. Y el universitario requiere una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué hace? Digamos que fue un parto y el bebé requirió de una unidad de cuidado intensivo y no hay en el hospital universitario. Entonces, ¿qué hace el hospital universitario? Llama al CRU y el CRU empieza a gestionar esa unidad de cuidado intensivo para suministrárselo a ese neonato. Entonces, el CRU es el encargado de una manera global a nivel de Santander, ¿sí? Es a nivel municipal, entonces a nivel departamental, perdón, a nivel departamental, esto está el Centro Regulador de Urgencias. Entonces, no, perdón, al hospital universitario, al hospital de Florida Blanca, a los hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad son remitidos de Barranca Bermeja, San Gil, Socorro, Vélez, eh, todos los pueblos de Santander, absolutamente todos los pueblos de Santander son remitidos por el club cuando requieran de una atención de segundo y tercer nivel de complejidad. Cuando hablamos incluso de unidades de cuidados intensivos, a veces es necesario trasladarlo incluso de departamento a departamento. Y para eso entonces se unen los CRUs a nivel departamental para ayudar a buscar esas unidades de cuidados intensivos. Y a veces nos toca trasladar uno acá de Santander, por ejemplo, para Medellín, ¿sí? Entonces, Antioquia, perdón. Entonces, ese es el detalle. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Nos direccionamos o siempre nos vamos a ir de la mano con el Centro Regulador de Urgencias. Cuando hablamos entonces de referencia, ¿qué es? Entonces, la referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de salud a otro prestador para la atención o complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, da respuesta a las necesidades de salud. Eso ya se los expliqué. Pero hay una cosa que se llama contrarreferencia. ¿Qué es contrarreferencia? Es la respuesta que el prestador de servicios de salud, receptor de la referencia al prestador que remitió. La respuesta puede ser contrarremisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente la información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnósticas. Entonces, se remitió un usuario de la clínica One por un dolor abdominal versus una apendicitis. Ese fue el diagnóstico que el médico presuntó, ¿sí? Fue remitido para el Hospital de Florida Blanca. En el Hospital de Florida Blanca lo valora el cirujano general y observa que el usuario no tiene apendicitis, da su diagnóstico y dice que es un dolor abdominal que debe ser manejado pues en observación y en el momento pues el paciente no presenta ni apendicitis, su diagnóstico o su dolor abdominal no era por un apéndice. ¿Qué hace entonces? Entonces cogen y refieren el paciente, contrarrefieren el paciente, entonces llaman a la S Clínica One y le dicen, señorita, qué pena, haga un favor, me comunica al médico, bueno, se hablan de especialista médico o de médico a médico en algunos casos. Y se dice, no es un dolor abdominal, van a contrarremitir la paciente, esa paciente se la devuelvo para la S Clínica One y continuar. Y ellos le dan, el cirujano general le dan las indicaciones a seguir, ¿sí? Eso debe ser explícito en la historia clínica. Entonces, se regresan con el usuario a la S Clínica One con indicaciones por cirugía general y donde él dice no es apendicitis, ¿sí? Porque pues todo esto es, digamos, como un blindaje en salud y se debe hacer pues de la manera correspondiente, de la manera correcta para poder preservar la salud del usuario, que es lo más principal. Entonces se llevó el paciente para el hospital de Florida. El hospital de Florida dice no es una apendicitis, entonces se lo regresó a la clínica One, regresaron con el paciente a la clínica One y con unas indicaciones médicas a seguir, las cuales tiene que seguir en la clínica One. ¿Listo? O resulta de que, bueno, sí, o sea, digamos que requiere de un examen de tercer nivel. Entonces,
de segundo nivel. Entonces, por ejemplo, nos llega un paciente con un posible infartado, dolor precordial, irradiado a brazo izquierdo, con dolor epigástrico, cifras tensionales elevadas. Le hacen entonces la valoración y el doctor de la clínica One dice, lo remito al hospital de Florida para tomar unas enzimas, ¿sí? Unos exámenes de laboratorio que me van a determinar a mí si sí o si no es un infarto. Entonces, se remite el usuario para la toma del laboratorio y una vez salgan positivo o negativo, entonces se hace una contrarreferencia. Esto fue solamente, tenemos que pensar que solamente fue una remisión para toma de laboratorio, ¿sí? De segundo nivel de complejidad, lo cual no hay en la clínica One. Entonces se remite para allá, toma los exámenes y el paciente, si está infartado, comenta el médico al hospital a la S Clínica One y la S Clínica One se encarga de hacer la remisión ya para la atención de ese usuario. Perdón, entonces sería remitirlo para el hospital universitario para que sea manejado por cardiología, por intensivista, por el médico interno, por lo que requiera, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, estas son las dos partes de contrarreferencia que se pueden realizar. Hay acuerdos de voluntades. Entonces, hay un acuerdo que se realiza primero. Ese es el acto por el cual una parte obliga para con otra dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, ¿cuál es el acuerdo de voluntades? El acuerdo de voluntades es lo que ya estábamos hablando. Le remito al usuario solamente para tomar el laboratorio, ¿sí? Si llega a salir positivo, esa clínica One se encarga de hacer su remisión. Es un acuerdo de voluntad, ¿sí? Le remito al paciente porque requiere un examen de laboratorio que la S o el primer nivel de complejidad no lo tiene, entonces le remiten el usuario al segundo nivel de complejidad y esos son contrarremitidos. O le envío al usuario porque es un usuario, pongámosle un niño, es un usuario que requiere de un acceso venoso y en esos momentos no se ha podido canalizar, es un usuario que es de difícil venopunción, entonces se remite solamente pues para que en las instituciones de mayor habilidad para estos procesos nos hagan el favor, ¿sí? Entonces es un acuerdo de que se canaliza el usuario, pero una vez canalizado el usuario, no lo regresan a la institución para continuar con los procesos de atenciones que requieren el servicio de nivel 1. Eso es. Entonces, por ahora, bueno, dejemos hasta ahí. De aquí pues hay un taller. Para el día viernes tenemos un quiz nuevamente. Y mañana continuamos con mecanismos de pago aplicables a la compra de servicios de salud.